Voy a pedir a unas niñas que están por allí. ¿Estamos en culto, cierto? Entonces, las que están en el palco, estamos en culto. Vamos a estar de pie y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Nos vamos a ubicar en San Mateo el capítulo 13. Ya leíamos ahora en este capítulo, pero esta vez nos vamos a ubicar, leímos la parábola del sembrador, ¿cierto? Vamos a leer del verso 18 en adelante qué quiso decir con esa parábola del sembrador. Verso 18 en adelante tenemos la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué es lo primero que él dijo? Oye la palabra del reino de Dios. ¿Y qué pasó con él? ¿La entendió o no la entendió? No la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Y qué le pasa? Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué le pasa? Luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué pasa con él? Y entiende, oye y entiende. Oye y entiende. ¿Cuánto estamos oyendo y entendiendo lo que estamos leyendo? Oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Que el Señor nos hable esta noche. Vamos a intentar de ver esta noche los 7 misterios del reino de Dios. Tal vez el más grande sermón que Jesús dio a sus discípulos en los 3 años de ministerio. Este de San Mateo 13 es teológicamente la más grande enseñanza dada por Jesús en todo el tiempo. Amén. Alabanzas al Señor. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a ubicarnos en esto. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo recogen el primer gran sermón de Jesús. La gran enseñanza, la primera gran enseñanza de Jesús. Y esta vez Jesús en esa primera lo hizo en una montaña, arriba, en la parte alta de Capernaum. Hoy lo llaman el lugar de las beatitudes, pues beatitudes es la traducción de bienaventuranza. Pero ya en este caso, en esta enseñanza que aparece aquí en este capítulo 13, ya no es arriba en la montaña, ya es abajo, a la orilla del mar. En toda la orilla del mar Jesús se ubica y comienza a dar esta enseñanza, la más grande de todo el tiempo. Se conoce como la parábola, la enseñanza, el sermón de los 7 misterios del reino de Dios. Jesús agarró todo lo que es el Evangelio y lo metió en 7
lo resumió en 7 enseñanzas o en 7 alegorías. Lo resume en 7 alegorías o en 7 parábolas. Y la primera es esta. Hace 2 cosas en esta. Las que consideró que eran más complicadas, de las parábolas o de los misterios del reino, que eran más complicadas, entonces sobre ellas hizo una explicación él mismo. Las otras consideró que no necesitaban explicación. Entonces por eso encontramos sobre 2 de los 7 hay explicación. Las otras son tan evidentes que consideró que no necesitaba una explicación adicional. Sobre la parábola del sembrador, fue la primera que él consideró que necesitaba una explicación para entenderla. La segunda que él consideró que necesitaba una explicación es la parábola del trigo y la cizaña. Ya la parábola sobre la semilla de mostaza, que es otra, sobre la porción de masa de trigo, que es otra, o la levadura, o el tesoro escondido, o la perla de gran precio, o la red que se echa en el mar, que ahí, esos son los otros, ahí están los 7. Consideró que eran tan sencillo y tan evidente lo que decía que no se necesitaba una explicación extra para entenderlo. Pero sobre estas 2 sí. Veamos cómo explica Jesús la parábola. Primero, el capítulo comienza diciendo que el sembrador salió a sembrar. Así comienza el capítulo. Y parte de la semilla cayó ¿dónde? Cayó junto al camino. 2, otra parte de la semilla cayó sobre las piedras. 3, otra parte de la semilla cayó entre espinos. Y 4, la cuarta parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por 1. ¿Correcto? ¿Qué representa? ¿Qué significa eso? Representa 4 grupos de personas. En los oyentes de Jesús, a los que Jesús les predicó, Jesús viéndolos a todos dijo, hay 4 grupos en ellos. Hay 4 grupos de personas que lo siguieron, que lo oyeron y lo siguieron. 4. De los 4, 3 se banearon y solo quedó una cuarta parte. Es decir, de 100 personas que oyó a Jesús, solo 25 tuvieron resultados positivos. 75 de ellos fueron vanos, que no sirvieron para nada. Entonces, pudieron no decirse, entonces en las filas de Jesús hubo mucha deserción, muchos descarriados. Sí, el 75% se descarriaron de los que siguieron a Jesús. Y solamente el 25% perseveró. Hoy no es distinto. Hoy el 75% de personas que se bautizan en las iglesias, en todas las congregaciones, se descarrían y se pierden y no van a ninguna parte. Escasamente el 25% perseveran, se mantienen. La pregunta es, ¿en cuál de esos grupos estamos nosotros? ¿En cuál grupo de esos que estamos? ¿En el que cayó junto al camino? ¿El que cayó sobre las piedras? ¿El que cayó entre espinos? ¿O el que cayó en buena tierra? ¿En cuál sienten que estamos plantados nosotros? ¿Ah? ¿Cómo lo ven? El que cayó en buena tierra tiene unas características especiales diferentes a los otros.
Es muy importante anotar eso. Note Jesús explicando la parábola del verso 18 en adelante. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Si del verso 1 la expone, aquí la explica, del verso 18. ¿Qué representa la semilla que cayó junto al camino? Verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino, la palabra del reino es el evangelio de Cristo. El campo donde se siembra es el mundo, y quien la siembra es el Señor. Es decir, el único que siembra la palabra, aquí el sembrador, es Jesucristo. El campo es el mundo y el terreno somos nosotros. Alabanzas a Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, hay gente que oye la palabra de Dios y llevan 1 año, llevan 2 años, llevan 10 años y no han entendido nada. Todavía con 10 años, hermano, ¿y por qué uno no se puede confesar? Y llevan 10 años en la iglesia. Hermano, ¿y por qué no celebramos la Eucaristía cada 8 días? ¿Ah? ¿Han entendido? ¿Ah? Hermano, ¿y será que jugar chance eso es malo? ¿Han entendido? ¿Ah? ¿Sí han entendido? Vale, cuidado que hay gente que lleva años y no ha entendido. ¿Por qué? No dispusieron el corazón para entender la palabra. Mire, en esto de oír la palabra, no es... Uno puede congregarse, uno puede reunirse, y mucha gente se reúne, pero ellos no están en el culto, ellos están en otro cuento. Y ellos, su corazón no está en la palabra, su corazón está por allá en otro lado. ¿Recuerdan que Jesús dijo, este pueblo de labios qué? Pero su corazón ¿dónde está? Está lejos. Hay mucha gente que viene e intenta oír la palabra de Dios, intenta cantar alabanzas a Dios, intenta oír, pero eso es como cuando uno tiene en el computador un programa abierto y sobre ese programa abierto usted le intenta montar otro, pero no le hace lo suficiente, no cierre el anterior. Por ejemplo, si tiene una página o un programa que está escuchando música y usted le monta otro, la música le sigue. Pero esto, ¿por qué? Si yo se abrió otro programa y esa música que no la ha cerrado, ahí le sigue. ¿Sí o no? Entonces así pasa. Hay gente que tenía el programa en su cerebro abierto con la misa y le pone a oír el evangelio, pero ¿por qué no entiendo? Es que por debajo todavía tiene la misa. ¿Sí o no? Ahí tiene montado todavía. ¿Tiene qué? ¿Qué tiene que hacer ahí? Tiene que cerrar esa ventana, pero no deje esa ventana abierta. ¿Ah? Y claro, pasa el tiempo y no ha entendido nada porque es que está en otro cuento. Lo primero que uno tiene que hacer al entrar a las páginas de la Biblia para leerla o para oírla es cerrar todas las ventanas a todo lo demás. No es que a mí me dijo la vecina, es que a mí me dijo aquel. Que le haya dicho el diablo, eso se va para la basura, lo que sea. Usted oiga lo que dice Dios. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje del Señor. Si tenemos oído, porque todos tenemos oídos, pero no oímos lo que tenemos que oír. A veces oímos no lo que necesitamos oír, sino lo que nosotros queremos oír. Y no oímos lo que Dios quiere que realmente oigamos. Pero esta noche ojalá que todos estemos aquí y querramos oír lo que Dios dice a nosotros.
Alabanzas al Señor. Entonces ese que cayó en pedregales, junto al camino, es semejante a alguien que oye la palabra. Sí la oyó, pero no tiene otra palabra que dice, otra frase que dice, y la entiende, ¿no? Ahí no la entiende. Dice ante lo contrario, y no le entiende. Bueno, eso que oí estaba muy bonito, ese evangelio parece como muy bonito, pero se encuentra con el compañero de trabajo, con aquel, con el otro, y le dice, ¿estás escuchando esas tonterías? ¿Quién te dijo que lo que escribió un hombre, ese libro, la Biblia, eso lo escribió cualquier hombre? Sí, cualquier hombre lleno del Espíritu Santo y bajo la gloria de Dios. No, es que para qué creer lo que escribió un hombre. ¿Qué dice? ¿Nosotros creemos lo que escriben los hombres o no creemos lo que escriben los hombres? ¿Ah? Si usted no cree, si aquí hay alguno que no cree lo que dicen los hombres, cada que le pagan en la empresa, ese cheque que le dan, quémelo porque eso lo escribió un hombre, eso no vale nada. ¿Seguro? ¿Ah? Un cheque escrito por un hombre, ¿eso qué va a valer? ¿Ah? Sí, coja las escrituras de la casa y les prende fuego porque eso también lo escribió un hombre, o no vale nada. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Qué va uno a creer lo que escribió un hombre? Queme esa cédula que la escribió un hombre, eso no vale nada. Coja su cédula, métale candela, eso lo escribió un hombre, no vale nada. ¿Sí o no? ¿O quién escribió su cédula? ¿El Espíritu Santo? ¿O la escribió un hombre? Como eso lo escribió un hombre, quémelo, que todo lo que escribió un hombre no vale nada. ¿Sí o no? Mire que son tonterías que la gente dice. Alabanzas a Jesús. Entonces, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo, que es el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y hasta ahí llegó. La poquita luz que le había llegado al corazón, llegó el diablo y le apagó la vela, y lo dejó a oscuras otra vez. ¿Sí o no? Ahí lo dejó en tinieblas otra vez. ¿Dio fruto? ¿Sirvió para algo? Pues no fue a ninguna parte. Verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento ¿qué? La recibe con gozo. Se ve feliz, se le ve esa alegría de haber recibido la palabra. Pero ¿dónde está su debilidad? Verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, cuando viene la aflicción, estaba leyendo esta tarde una versión que hay por ahí nueva, y cuando leí esta frase, la dice diferente. Dice, cuando viene el conflicto con un hermano, no, en el reemplazo de la palabra aflicción dice, cuando, o explicando qué es la aflicción, cuando viene el conflicto con algún hermano, luego tropieza. No, luego se escandaliza. ¿Será que el día que nos convertimos y llegamos a la iglesia, estamos libres, exentos de tener algún conflicto con alguien? Y cuando lo tengamos, entonces es el momento de descarriarnos, de bajar los brazos, de echarnos a perder, porque es que vea a ese hermano, es que vea a esa hermana. Me llamó la atención esa traducción de esa Biblia que estaba leyendo esta tarde. Pues al venir la aflicción, o el roce, o la aflicción, una especie de fricción con alguno, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espinos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué dijo Jesús con eso? Es el que oye la palabra, pero ¿qué le pasa? El afán de este siglo. No es que
como sea me tengo que casar en este año. Y es que tiene que ser con ese. Aunque mi papá y mi mamá me dijeron que no me conviene, pero es que con ese. Aunque todo el mundo me dice que no es, por ahí meto la cabeza y es que es con ese o no es con nadie. Y mete la cabeza. Es que tiene que ser, no es que ya fulana se casó, no es que la otra se casó y como ella se casó, entonces también me tengo que casar. ¿Casarse por qué y para qué? No, porque otra se casó. O cualquier otro tipo de afán. O el afán por las riquezas. O el afán por las vanidades del mundo. Cualquier tipo de afán. El afán de este mundo. La palabra siglo aquí equivale a mundo. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y termina sin ningún fruto. El 23, aquí está el cuarto grupo. Verso 23, el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué representa? Este es el que oye, ¿y qué? Oye, no solamente oye, sino que aparte de oír, entiende la palabra. Alabanzas a Dios. Entiende que necesita arrepentirse de verdad. Entiende que hay que vivir en el temor de Dios. Entiende que hay que vivir en santidad. Entiende que necesita bautizarse en el nombre de Jesús. Entiende que necesita buscar y ser lleno del Espíritu Santo. Entiende que necesita perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entiende que necesita ser honesto, que necesita ser honrado, que necesita ser serio. Alabanzas a Dios. Que necesita apartarse del mal en todas sus formas y manifestaciones. Ese es el que oyó la palabra del Señor y la entendió. Seguro que va a dar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, el día que menos produzca fruto para Dios será de 30, pero está de ahí para arriba. Alabanzas al Señor, alabanzas a Jesús. ¿Cuántos sentimos que estamos ahí? Luego viene otra parábola que necesita explicación. Es la parábola del trigo y la cizaña. Numeral 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un hombre que sembró. ¿Cuál fue? ¿Qué sembró? Sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, es decir, los hombres de este hombre, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Dijo el padre de familia, les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Qué le respondió él? Les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero recoged al trigo en mi granero. ¿Qué representa esa parábola? Leamos la explicación que Jesús hizo de esta parábola, verso 36. En el verso 36 Él explica, de las 7 hay 2 que Jesús mismo explicó.
Entonces, despedida la gente, note lo que pasó. Entró Jesús en casa y acercándose, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Siempre el que siembra es el Señor, ¿correcto? El que siembra es Jesucristo, que es el Hijo del Hombre en la parábola. ¿El campo es cuál? El mundo. ¿La buena semilla son quiénes? ¿El campo es quién? No se me pierdan, verso 38, el mundo. ¿La buena semilla son quiénes? Los hijos del reino, es decir, nosotros. ¿Y las cizañas son los quiénes? ¿Los hijos de quién? Hay dos clases de hijos, unos que son los hijos del reino y otros que son los hijos del malo. 39. El enemigo que la sembró, es decir, que sembró la mala semilla, ¿es quién? El diablo. La siega o la cosecha es el fin de ¿qué? Del siglo o de este mundo. ¿Y los segadores son quiénes? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, a sus ángeles, y recogerán de su reino, ¿a quiénes? A los que, ¿qué hacen en la congregación? Es decir, ¿qué hacen? La congregación es el reino. A los que sirven de tropiezo, y si es verdad que hay gente en las congregaciones que sirve de tropiezo, no sé. ¿Y a quiénes más? Iniquidad, y están en las congregaciones, ¿veis? Sí. Esos serán los primeros recogidos por los ángeles y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Algunos se escandalizan porque ven que algunos dan mal testimonio en las congregaciones. Y dicen, no, es que hay gente de muy mal testimonio, entonces ya generalizan y dicen, es que esa iglesia es de muy mal testimonio, en esa iglesia estafan, en esa iglesia roban, en esa iglesia engañan, en esa iglesia mienten, en esa iglesia adulteran, en esa iglesia lo que sea. No es la iglesia. Personas que están ahí en la iglesia, pero la iglesia como tal no lo hace. Pero las personas que están ahí, es decir, la iglesia está conformada por los hijos del reino. Lo que pasa que la iglesia que está conformada por los hijos del reino, que es la buena semilla, ¿correcto? ¿Quiénes son los hijos del reino? La buena semilla. O la buena semilla son los hijos del reino. ¿Y quién es la cizaña? ¿Los hijos de quién? Están sembrados en el mismo campo, que es el mundo. ¿Correcto? ¿El campo es cuál? El mundo. Tanto la buena semilla, que son los hijos del reino, como la cizaña, que son los hijos del malo, están sembradas en el mismo campo. ¿Veis que aquí hay dos tipos de plantas, aunque sean artificiales? Hay dos tipos de plantas. Una que tiene flores y la otra que no tiene flores. ¿Veis? Así, semejante a esto, es lo que Cristo está diciendo. Mira, esta matera, ¿cómo se llama? La jardinera, es el mundo. Y ahí hay dos tipos de plantas sembradas, una que con flores y otra sin flores. ¿Correcto? Una y la otra están en el mismo lugar, sembradas en la misma jardinera. ¿Veis? Así es. Los hijos del reino y los hijos del malo estamos sembrados en la misma jardinera. ¿Me entendéis ahora mejor? Sembrados en la misma jardinera. Los hombres, los trabajadores,
del padre que sembró trigo en su campo, le dicen, vamos y arrancamos esa cizaña para que quede solamente el trigo. ¿Le dijo sí o le dijo no? ¿Podemos nosotros arrancar la cizaña? Pastor, ¿por qué permite que aquí vengan adúlteros y ladrones? ¿Por qué no lo saca? ¿Sí lo podemos sacar nosotros? Dijo Jesús, déjenlos ahí. Eso no es un trabajo suyo, eso es un trabajo mío. Yo envío los ángeles en el momento que sea, y yo le ordeno a los ángeles que lo saquen. Usted no lo saque. ¿Ah? ¿Por qué permiten ahí en la congregación gente que da mal testimonio? ¿Por qué no lo sacan? ¿Qué dijo Jesús? ¿Los podemos sacar nosotros? Dijo, no, déjalos ahí. Eso dijo, déjalos ahí. Los únicos que tienen autoridad para sacarlos cuando yo los mande son los ángeles del cielo. Ellos van a venir y van a agarrar al uno, al otro, los ponen como en montones, como en manojos y al fuego. Correcto, pero ustedes no hagan nada. ¿Por qué dijo él que no? No sea que por arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. ¿Dónde está el peligro? Estos días por ahí cierto pastor que ya no está, que creyó que tenía una iluminación superior a los demás, reunió la congregación y dijo, mire, usted está entre los escogidos para la salvación y usted está entre los escogidos para perdición. ¿Usted cree que una persona tiene esa autoridad? Primero, el único que conoce el corazón es Dios. Ni siquiera Satanás conoce el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el único que responde es el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los pensamientos del corazón. Es el único que conoce el corazón. Alabanzas a Jesús. Ahí por la que nosotros no podemos hacer nada. Y porque nuestros lugares son lugares públicos donde no podemos tener un letrero diciendo, o alguien en la puerta diciendo, usted entra, usted no entra, usted sí y usted no. Aquí entra todo el mundo. Donde no entra todo el mundo es al reino de los cielos. Allá sí hay un colador. Allá sí hay un colador, tremendo colador. Alabanzas al Señor. Entonces, pero ¿de dónde parte eso? De que uno sea cizaña y el otro sea trigo. ¿De dónde parte? ¿Es culpa de Dios? ¿Dónde consiste? ¿En qué consiste de que yo no pueda llegar a ser trigo y me quede como cizaña? En que no le di la importancia que tenía que darle a la palabra de Dios y a Dios mismo. Que no tuve el respeto por Dios y por su palabra que debía de tener. Y pensé que esto era un juego y simplemente una religión más. Que yo simplemente al llegar aquí había cambiado de religión, pero igual seguía viviendo la misma vida que había vivido en el pasado. No. Si alguno está en Cristo, cuando comencé a asistir a la iglesia pentecostal, un obispo, Misael Gaviria, que fue el obispo de mi familia todo el tiempo. Si algunos ahí de Dabeiba de ese tiempo conocieron a Misael Gaviria, que era el obispo en Dabeiba, que murió cieguito de doblar el codo porque era alcohólico. Decían que era el cura de la familia, pues porque él había casado a mis papás, era el que nos había bautizado supuestamente a todos, el que nos confirmó, el de la primera comunión, todo con él, era el de la familia. Y recuerdo que cuando comencé a asistir a la iglesia con algunos profesores y algunos amigos míos, me reunieron por allá en un lugar
que con engaño me llevaron porque me dijeron que estaba invitado a un almuerzo y resulta que el almuerzo era ese. Me tenían un almuerzo de gallina tremendo, con obispo, con todo a bordo ahí, que para supuestamente sacarme en desengaño de los protestantes. Y el obispo me decía, pero usted sí está convencido que usted es capaz de ese cambio de vida tan radical que tendría que dar para poder seguir las normas de esos protestantes. Y le dije, yo no estoy convencido de que voy a seguir las normas de los protestantes. Yo estoy convencido que voy a seguir el evangelio de Jesucristo. Pero usted es un muchacho, apenas un adolescente, y usted cree que va a ser capaz de llevar todo eso. Decía el obispo, no lo puedo creer. Es un entusiasmo suyo, por ahí en 2 meses ya le habrá pasado ese entusiasmo. Y le digo, pues usted piensa que 2 meses. Si lo que está pasando en mí es obra de los hombres, en 2 meses desaparece o en menos. Pero si lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo es la obra de Dios, esto va a perdurar a lo largo de los años. El 27 de noviembre próximo, el próximo 27 de noviembre, cumpliré 45 años de haber sido bautizado en el nombre de Jesús y de estar. Y el cura y el obispo me diagnosticó que si mucho aguantaría 2 meses. Y ya voy sobre 45 años y ahora sí que estoy todavía más feliz que cuando comencé. Alabanzas a Dios, alabanzas a Jesús. A esto, al evangelio, a Cristo, hay que entregarle el corazón, hay que ponerle la vida, se la tiene que jugar todo, morir realmente para el mundo, renunciar a todo lo demás. Y que en la mañana sea Cristo, al mediodía Cristo, por la tarde Cristo, por la noche Cristo, diario. 365 días del año, Jesucristo sea el primero en toda nuestra vida y a toda hora. Alabanzas a Dios y su palabra, la única regla a seguir, la única norma de fe. Alabanzas a Jesús. Entonces, observe esta, así de paso solamente estas otras. El tercer misterio del reino de Dios es la parábola de la semilla de mostaza, verso 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla muy pequeñita. Pero la mostaza aquí es una hierba, pero en Oriente es un árbol. Lo que aquí llamamos mostaza es una hierba, ¿correcto? Que se usa como uno de los productos de cocina, ¿cierto? Pero en el Oriente, en el Medio Oriente, allá no es como aquí. Lo que allá llaman mostaza es un árbol. Nosotros estamos acostumbrados que para que haya un árbol tiene que haber una semilla grande. Por ejemplo, ¿quién se imagina que un aguacate, un árbol de aguacate o de mango va a ser una semillita así chiquitica? No, se sobreentiende que un árbol pues nace de una semilla grande. Pero esta es contrario. Siendo una semillita tan diminuta, sin embargo, de ella no nace una hierba, ni un arbusto, sino un árbol grande. Eso es lo que Jesús está refiriendo. ¿Qué representa eso? Esa semillita tan pequeñita, aparentemente tan diminuta, que es el evangelio de Cristo,
que un día nos fue sembrado en el corazón. Ese día que nos fue sembrado y germinó esa palabra, comenzó a crecer. Y no fue una matica ahí pequeñita. Comenzó a crecer un árbol, un árbol, un árbol. Y ese árbol, que es el Evangelio de Cristo en nuestra vida, cada vez es más grande. Tan grande que aún dijo Cristo, aún vienen las aves del cielo y anidan en él. ¿Para cuántos ese árbol maravilloso del Evangelio que creció de esa semilla de mostaza en su corazón ha sido refugio? ¿Para cuánta gente que vino huyendo, que vino destruida, que vino angustiada, que vino afligida, y un día vinieron y le dijeron: quiero que usted me hable también de ese Evangelio que cambió su vida, quiero que me dé un consejo de esa palabra que usted sabe? ¿Y a cuántos ha sanado? ¿A cuántos ha bendecido? Refugio de cuántos huyendo de la desgracia ha sido ese árbol que está sembrado en su corazón, que se llama el Evangelio de Cristo. Alabanzas a Dios. El cuarto es la parábola de la levadura. Cita el ejemplo diciendo: miren la levadura. ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuánta levadura hay que poner para un kilo de harina de trigo? ¿Le ponemos 1 kilo de levadura también? ¿Cuánto sería necesario ponerle? A ver los panaderos, a ver. ¿Ah? 8 o 10 gramos. Imagínense, para 1000 kilogramos, que es 1 kilo, solamente entre 8 a 10 gramitos. Hola, qué poquitico. ¿Ah? Pero eso es suficiente. Y esos 8 o 10 gramos alcanzan a hacer un efecto en todo ese resto de masa. Alabanzas a Dios. Gracias por el dato de los panaderos. Lo están diciendo porque son panaderos y conocen eso. Entonces entienden mejor esto que Jesús está diciendo aquí. Alabanzas al Señor. Así de pequeñita es la semilla del reino de Dios, que es el Evangelio. Como esos 8 o 10 gramitos. Y siendo tan poquito, inflama esos 1000 kilogramos, esos 1000 gramos, perdón. Son inflamados por algo tan pequeñito. Así es el glorioso Evangelio de Cristo. Gracias a Dios por ese don inefable de su palabra, de su Evangelio. Cuán maravilloso es. Alabanzas al Señor. Verso 44. Y es el quinto. ¿Este es el quinto ahora? ¿Dónde estamos? ¿En cuál? En el quinto, ¿cierto? No. Habíamos dicho 2. Sembrador y la cizaña. Luego citamos la semilla de mostaza. Y la levadura, vamos para el quinto. El tesoro escondido entonces es el quinto. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende. ¿Qué? ¿Cuánto vende? ¿Vende algunas cosas de lo que tiene? ¿Será que vale la pena venderlo todo? Él tiene tantas cosas y lo que va a obtener es una sola cosa: el tesoro. Encuentra un tesoro escondido en un campo, lo esconde de nuevo y considera que vale la pena deshacerse de todo lo que tiene para adquirir ese tesoro que encontró en el campo. ¿Será que vale la pena?
Explíqueme a ver, ¿qué representa ese tesoro? El reino de los cielos. El Evangelio, y el Evangelio es Jesucristo mismo. El Evangelio es Jesucristo y Jesucristo es el Evangelio. De tal manera que el Evangelio es el tesoro, Jesucristo es el tesoro de más alto precio que hay. ¿Será que la decisión que tomamos un día de dejarlo todo, de sacrificar la rumba, dejar la bazuca, el tabaco, lo que sea, renunciar a todo eso, valió la pena a cambio tan solo de este tesoro que tenemos? ¿Será que vale la pena? Jesucristo vale la pena, valió la pena haber entregado todo, abandonado todo lo demás, solo por Cristo Jesús. Y su palabra, Él es nuestro tesoro escondido de gran precio. 6, verso 45. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante. Por eso dije que son los 7 misterios del reino, porque mire que cada uno comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. ¿Qué es una perla? ¿Sabe usted qué es una perla? ¿Ah? Una piedra muy grande y muy preciosa. Algo que vale mucho. Mire, un día hay una especie del mar que son las ostras. ¿Ustedes conocen las ostras? ¿Algunos conocen las ostras? A ver, los que saben aquí de culinaria y de restaurante, ¿conocen las ostras? ¿Sí? A algunos les gusta, a otros le hacen el feo a esas ostras. Pero un día alguien no tomó una ostra para abrirla y absorbérsela, ni echarle limoncito, sino que tomó esa ostra y le hizo un pequeño orificio en el estómago de esa ostra. Y por ahí le impregnó un cristal, un pedazo de cristal, allá adentro. Y la metió otra vez al mar. Pasaron 5 o 10 años y la ostra con ese cristal adentro. ¿Sabe qué hizo? Con la comida, con todo lo que va comiendo la ostra y todas las sales del mar y propiedades del mar, esa cristal fue adquiriendo una forma especial. 5, 8 o 10 años la saca del mar otra vez. ¿Qué tiene dentro? ¿En qué se transformó ese cristal? En la perla, en una piedra, en un cristal, no, porque no es una piedra, sino un cristal hermosísimo, que vale mucho, de mucho precio. Eso es una perla. ¿Correcto? Entonces dice aquí que igual cuando este hombre halló esa perla de preciosa, fue y vendió lo que tenía y compró esa perla. Alabanzas a Dios. Es similar al tesoro escondido. ¿Qué representa esa perla tan valiosa? El Evangelio de Cristo y Jesucristo mismo es esa perla de gran precio. ¿Valió la pena venderlo todo por él? Claro. El 7. Mucha atención, que con esta cerramos los misterios del reino. Pero esta tiene su picante. Verso 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a qué. Siempre la palabra predominante, la frase predominante fue: el reino de los cielos es semejante. Aquí llega al último ejemplo. Es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, es decir, los pescadores,
y sentados se dedican a hacer un trabajo especial. ¿Qué hacen? Recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Así será al fin de este siglo, al fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Qué es lo que van a separar primero? ¿Qué es lo que primero separan? A los malos. ¿Y a dónde los echan? Verso 50, ¿los echan a dónde? Los echan en el horno de fuego. Y allí será el lloro. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la gran red. ¿Dónde se echa? En el gran mar que es el mundo. ¿Quiénes recogen esa red? Los ángeles. Y cuando sacan ahí todo lo que haya atrapado en esa red, encuentran que hay una cantidad de especies por ahí enredadas en la red, atrapadas en la red, pero que no son peces buenos. ¿Ah? Una vez me fui con unos hermanos a pescar. Yo casi, pues la pesca me gusta solo con anzuelo, porque es la pesca deportiva que me ha gustado siempre, no con redes. Pero me fui al río Magdalena, que nos dijeron que había una subienda, a pescar con unos hermanos que nosotros tiramos la red y conseguimos la red y nos fuimos a pescar ahí por Puerto Triunfo. Y era de noche y tiramos las redes. Y lo único que pescamos fue matacaimanes. Una especie que es peligrosísima. Cogimos 2 mantarrayas, de esas que tienen un chuzo tremendo. Y otros, finalmente, realmente que sirvieran, no cogimos nada. ¿Ah? Tiramos la red. Y todo lo que agarramos en la red, hubo que devolverlo otra vez al agua. Nada nos servía. Así es el Evangelio de Cristo. Ha sido echado en el gran mar que es el mundo. Un día los ángeles recogerán la red y comenzarán diciendo, este sirve y este no sirve. Ellos sí tienen esa potestad de decir cuál sirve y cuál no sirve. El bueno lo echan en las cestas, que es el reino de los cielos, y los malos al fuego. Terrible. Yo no quiero estar en ese grupo de los malos. Que el Señor nos dé el valor, que el Señor abra nuestro corazón para que entendamos su palabra todos los días, que el Señor nos mantenga en su santo temor, que de ahí no nos resbalemos nunca, que cuando se recoja la red seamos depositados en las hermosas cestas del reino celestial de nuestro Señor Jesucristo, y no echados al horno de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes y fieles hasta el final. Alabanzas a Dios. Que el Señor nos ayude a convivir con la cizaña. Que el Señor nos ayude a convivir con los hijos del malo. Que eso es difícil. Esa convivencia se presenta para dificultades y conflictos y más de un dolor de cabeza. Pero el Señor, que es tan bueno y ha sido tan bueno con nosotros, o por lo menos conmigo el Señor ha sido muy bueno. ¿Con cuántos Él ha sido muy bueno? Nos ha dado sabiduría, nos ha dado paciencia para soportar. Amén. Nos ha dado fe para mantenernos siempre firmes y nunca retroceder. Hermanos, la red está próxima a ser recogida. El fin del tiempo se nos vino encima. Ya me imagino a los ángeles alando la red. A esta hora estarán alando la red. Y yo quiero estar en los que
puedan depositar los ángeles en las cestas del reino celestial. Alabanzas al Señor. No es fácil, no ha sido fácil, pues si el justo con dificultad se salva, ¿qué dijo Pedro? ¿A dónde aparecerá el infiel y el pecador? Pero hemos de perseverar hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, ¿cuántos estamos llamados a perseverar, a luchar hasta el final? Si les preguntara esta noche cuántos han pasado momentos difíciles en la vida cristiana, estoy seguro que todos. Yo sería el primero. Yo he pasado muchas angustias en la vida cristiana. Pero de todas formas, soy también el más feliz. Lo que mejor me pudo pasar en la vida fue conocer a Jesucristo y su evangelio. Fue lo mejor y lo más glorioso que a mí me pudo ocurrir en la vida. Les voy a rogar que estén de pie y vamos a orar. Que el Señor nos dé el valor. Corazón sabio, corazón temeroso, corazón entendido, corazón dispuesto, corazón diligente. Que nada nos distraiga. Un corazón sobrio que no se deja distraer. Alabanzas a Dios. Que el Señor nos mantenga y nos sostenga con su mano poderosa todos los días. Alabanzas al Señor. Que hasta el último momento de vida aquí podamos dar fruto para la gloria del Señor. Aprovecho esta oración para darle gracias a Dios y para que permanezcamos firmes. Y también para que, si pueden, algunos se acuerdan de este servidor y hace una oración por él. En el día de mañana tengo una intervención quirúrgica. Tendré que pasar por el quirófano. Si no vuelvo, sepan que los amé. Si no vuelvo, ya saben. Y si vuelvo, los sigo amando. Igual. Alabanzas al Señor. Entonces vamos a orar esta noche a darle gracias al Señor. Soberano Señor Jesús, toda la honra y la gloria, Señor, es para ti. Por sobre todas las cosas, Señor, susténtanos con tu palabra. Toma, Señor, nuestra mano por la fe y de ahí no nos sueltes nunca, Señor. Haznos, Señor, pies como las siervas para mantenernos firmes en tus alturas, sin que nada ni nadie nos pueda hacer daño. A cada hermano, a cada hermana que está luchando por permanecer firme, concédele las fuerzas, concédele la gracia, concédele la misericordia. Aquel amigo que está luchando por llegar a ti, extiéndele la mano, Señor. Revélale tu nombre, revélale tu palabra, llena su corazón de tu presencia. Y aquel que está a punto de resbalar, Señor, auxílialo como a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar, y ponlo a salvo una vez más. Porque hoy todavía nos asiste tu inmensa misericordia. Y sabemos que si no hemos sido consumidos, no ha sido el mérito nuestro, sino que ha sido tu misericordia, porque es por tu misericordia que no hemos sido consumidos, que no hemos sido destruidos, que hasta hoy aquí estamos, Señor, en ti. Manténnos, Señor,
de tu mano poderosa. Porque a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada, absolutamente nada deseo en la tierra. Que tu misericordia nunca nos abandone, porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Por eso mis labios te alabarán. Bendiga a su pueblo, su iglesia, y guárdanos, Señor, victoriosos hasta el momento final, en el nombre de Jesús. Aleluya. Seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca, y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Gracias, Señor. Adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas, y el mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre está lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, pues tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, yo estaré seguro, porque tu presencia siempre va conmigo. No le temo a nada, no, ni a la misma muerte, pues sé que si muero me uniré contigo. Cruzaré desiertos, en valle de sombras, mi alma segura, porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas, y el mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor,